¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí a Facebook, El Rincón de la Hechicera, y escríbanlo a mi página para todos los que quieran una sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si quieren trabajar algún tema en específico, lo podemos hacer también. Si se sienten embrujados, estancados, amarrados, o ustedes hicieron algún trabajo de brujería, tienen que romper esa energía para que a ustedes les vaya bien. Si no, se van a quedar ahí estancados. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes, jueves. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, de verdad recibo muchísimos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestar cada uno de ellos. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para viajar. Siempre todo lo que yo les comparto son cosas que yo hago para mí y mis guías me van diciendo cómo lo voy a hacer. Y me encanta de verdad, como ahora sí que con todo mi corazón, compartirlo con ustedes para que ustedes también se les abran los caminos, que puedan viajar, que puedan tener cosas lindas. Entonces les voy a decir qué vamos a hacer. En un plato que sea nuevo, que sea redondo. Ya ven que siempre les digo que sea redondo, porque simboliza un ciclo que iniciamos. Cuando vamos a eliminar algo, pues un ciclo que cerramos o que dejamos ir. Si tienen ustedes ya un plato en donde ustedes acostumbran a poner sus velas, pero para pedir cosas, no para nadie más, solo para ustedes, en ese lo pueden ocupar. A mí me gusta de color rojo porque yo quiero esa fuerza del sol para empoderarme, ¿no? Para tener la fuerza para lograr las cosas que yo quiero. Si ustedes no lo tienen de este color, no importa. Nada más que no tenga letras y que no tenga ningún dibujo para que eso no interfiera en lo que ustedes van a pedir. También lo que pueden hacer, pueden agarrar una hojita y la pueden dibujar de color rojo. Bueno, le ponen ahí una crayola o un marcador y pueden hacer un papelito y lo ponen aquí abajo. O pueden recortar a lo mejor una cartulina o algún papel de esos que ya vienen rojo y cortan ese circulito y lo ponen sobre su plato. Y vamos a necesitar dos velas, una vela amarilla y una vela naranja. Todo esto va a representar el sol y los colores del sol. Si no encontraron de estos colores, pueden poner dos blancas o suplir alguna. También la naranja la podrían, suplir por alguna de color rojo. Y le van a poner su nombre completo, ya saben. Con la pluma que sea, nada más para que se deslice bien en la cera, su nombre completo, hasta arriba alrededor, saliva su dedo, saliva el nombre, igual a la otra y saliva. Y las van a colocar en un platito, bueno, en el platito que ya quedamos. Siempre la van a calentar de abajo, nunca de arriba. Entonces la calientan y primero vamos a poner la de color naranja del lado izquierdo y luego vamos a poner la de color amarillo del lado derecho. No las pongan tan pegaditas que quede un espacio entre las dos. Y después vamos a poner, aquí yo tengo manzanilla fresca. Pueden poner manzanilla fresca, seca o en un sobrecito de té. Si no consiguieran manzanilla, pueden ocupar hierbabuena, menta, albahaca, laurel, perejil. Y luego vamos a poner también romero. Igual puede ser fresco, puede ser seco, igual puede ser a lo mejor como de los sobrecitos o de las especias. Y también podrían ocupar ruda, pueden ocupar menta, hierbabuena, salvia, para que puedan hacer su hechizo. Bueno, aquí vamos a ocupar una manzana que va a ser verde o amarilla. No puede ser roja, porque la roja ayuda para temas de protección y de amor. Y aquí lo que queremos son cosas de dinero. Y un coco, este sí no lo pueden suplir por nada, sí es muy importante que sea el coco. Y tiene que ser de los que tienen agüita dentro, que lo hagan así y que suene. Y vamos a poner, ya que tenemos aquí, vamos a poner la manzanilla y vamos a hacer un circulito en sentido de las manecillas del reloj. Y lo vamos a hacer así. Recuerden que cada uno, lo que cada uno considere para su hechizo. Puede ser muy poquita, puede ser un poquito más, dependiendo de cada uno. Pero sí lo importante es que sea de aquí a acá. Ya que lo tenemos así, en ese momento vamos a encender nuestras velas. Primero la naranja y luego la amarilla. Cuando las encendamos, vamos a frotar nuestras manos y las vamos a poner igual en sentido de las manecillas del reloj y vamos a visualizar los viajes que deseamos hacer. Entonces van a visualizar, si quieren un viaje pronto, visualicen a dónde se van a ir. Visualicen como estas manos, como si fueran las alas del avión, a dónde van a volar y tener ese fuego y esa fuerza para poder lograr las cosas que ustedes quieran. Esto es respecto a viajes.
Aquí no es para la casa, para la venta, para el amor, para la salud, no, es para los viajes. Ya que lo pongan así, en la manzana con un marcador, tiene que ser rojo, es muy importante. Una pluma no les va a marcar, entonces tiene que ser un marcador. Le van a poner su nombre completo aquí alrededor y le van a poner esta runa. Esta runa se llama raido y si se fijan son puros palitos rectos y que es así, así un piquito para acá, otra para acá y otra para acá. Es como una R. Y esta runa es para los viajes. Entonces esta runa, véanla así súper bien. Háganla de palitos derechitos, a lo mejor mi pulso no estuvo tan bueno, pero bueno, háganlo. Y van a ponerle 3 a la manzana. Una, aquí ya tiene, otra y ya tiene otra. Junto a cada runa le van a poner el lugar a donde ustedes quieren ir. Ustedes quieren ir, por ejemplo, no sé, a China, le ponen China. Quieren ir a Canadá, le ponen Canadá después de la otra. Que quieren ir a Egipto, le ponen Egipto. Lo que cada uno quiera. Y ya que la tengan así con el nombre y con las 3 runas de raido y al ladito el lugar a donde ustedes quieren ir, le ponen saliva a su dedo, saliva al nombre y saliva, pero así en circulitos, a cada una de las cosas que ustedes escribieron. Espérense un poquito a que se seque un poquito el marcador para que no se vaya como a borrar, no se vaya como a barrer ahí toda la tinta. Ya que lo tengan así, lo van a poner enfrente de las velas. Sí, recuerden que todo lo hago viendo yo hacia el frente. Si yo tuviera el reloj frente a mí, que serían las 12, y por eso puse las hierbitas así. Ustedes tienen que verlo frente a ustedes. Si la manzana la tengo aquí con mi nombre, tendría yo que ver así de frente mi nombre y la primera runa, que esa sería viendo hacia las velas que tengo yo aquí enfrente. Entonces yo veo las velas y veo aquí la runa y veo aquí enfrente mi nombre. Después vamos a poner en forma de triángulo un poquito de romero aquí, otro del otro lado y otro lo vamos a meter en medio. Y el de en medio lo vamos a bajar un poquito de la parte de atrás y entonces quedaría como una Y que quedaría así y la otra en medio hacia abajo. Este en medio hacia abajo es una runa que se llama algis, que es de protección. Entonces quedan 2 así y la otra queda aquí en medio. Entonces están 2 así y la otra viene aquí en medio, que la están poniendo en medio de estas. Y luego al coco, igual con el marcador, le van a poner su nombre completo y le van a volver a poner las runas. 3 igual y los lugares a donde ustedes quieren ir. La runa, un lugar, la runa, otro lugar, la runa, otro lugar. Y le van a poner igual saliva al nombre y saliva a todo. Ya que lo tengan, lo van a poner en sus manos y el coco les va a ayudar a eliminar todos los bloqueos, todos los pensamientos, energía negativa que les impida que ustedes puedan lograr irse de viaje a estos lugares. Ya que lo tengan así, lo van a poner, recuerden todo, viendo yo de frente, del lado izquierdo de ustedes. Si yo estoy viendo aquí, para mí mi lado izquierdo es aquí y entonces aquí lo voy a poner igual, viendo frente a mí para que quede mi nombre y las runas. Y quedarían casi cerca estas dos. Y después vamos a poner los 3 billetes como en la forma donde está el romero. Entonces vamos a poner un billete aquí, el otro lo ponemos aquí abajo y el otro lo ponemos aquí al lado. Y les quedaría un billete aquí, otro billete acá, mira, aquí les voy a poner, o sea, les quedaría un billete aquí, otro billete acá y el otro quedaría en la puntita de este lado. Y aquí van a ponerle el coco. Después, con un péndulo, si no tienen péndulo, lo pueden hacer con una cadenita. La limpian con los 4 elementos y les va a servir como péndulo. Y van a cargar todo esto de energía. Y entonces van a visualizar ese viaje que pidieron, no sé, Turquía, van a visualizar Turquía, que quieren Groenlandia, que quieren, no sé, lo que ustedes quieran. Canadá, Francia, Alemania, lo que cada uno quiera. Aquí algo muy importante. Visualicen lo que ustedes quieren, pero no como, el año que entra o en 2 años a mí me gustaría, no. Aquí es algo a corto plazo. Que ustedes digan, a ver, yo en un mes a mí me gustaría irme a tal lado. En 2 meses a tal lado, o en 3, o de aquí a lo mejor, cuando mucho, agosto. Para que las cosas se manifiesten rápido. Recuerden que algo muy importante es decretar y visualizar. Si nos visualizamos de aquí a 1, 2 o 3 años, va a faltar mucho tiempo, luego nos desanimamos y pueden pasar muchas cosas en el camino. Si visualizamos algo a corto plazo, lo vamos a lograr muy, muy rápido. Entonces van a ponerlo primero
aquí alrededor de la vela amarilla, vamos a empezar con la amarilla, luego vamos a ponerla con la naranja o la roja, dependiendo de la que ustedes pongan. Y después vamos a hacerlo con la manzana, luego lo vamos a hacer con el coco, y luego lo vamos a hacer con el primer billete, con el segundo billete, con el tercer billete, otra vez con el coco, otra vez con la manzana, otra vez con la vela amarilla y luego con la otra. ¿Cuánto tiempo le van a dar al péndulo? 9 vueltas en sentido de las manecillas del reloj cada vez que lo pasen. Ya que hayan pasado con todo, ya aquí le van a dar 9 vueltas igual y van a visualizarlo, pero como en general de todo. Vamos a visualizarlo y vamos a moverlo. Aquí no vamos a esperar que el péndulo nos conteste y que solito se mueva, no. Aquí nosotros vamos a activar esa energía, vamos a moverla, vamos a hacer que fluya. Ya que le hayamos dado vueltas para que nosotros, bueno, veamos cómo empieza a mover la energía, entonces ahora sí, ya lo dejamos recto, o sea, ya lo dejamos sin moverlo y lo vamos a dejar que solito empiece a moverse y que solito empiece a trabajar. Y van a visualizar esa energía, van a conectarse con la energía del fuego, de las salamandras, de Dijin, para que les pueda ayudar a esos viajes y que puedan lograr cada uno esos viajes que desean. Ya después de que lo hayan hecho, van a dar las gracias, van a agradecer al fuego, van a agradecer al sol de esos viajes. Agradezcanlo como si ya estuvieran en el avión con las maletas, ya hubieran llegado al hotel, como si eso ya lo tuvieran así, ya fuera un hecho. Y después, recuerden que esto lo van a hacer en algún lugar en donde nadie agarre las cosas, que nadie apague las velas. Es importante que no las apaguen, que no les vayan a soplar. Entonces compren velas que no sean muy grandes para que se puedan consumir pronto. No las pongan en el baño ni junto a una coladera porque por ahí se va a ir todo lo que ustedes desean. Lo van a dejar hasta que se acabe. Estas velas por lo general no duran mucho tiempo y más ahorita que hace mucho calor se consumen muy rápido. A lo mejor como en 2 horas o 3 se tienen que acabar. ¿Qué van a hacer? Cuando se lleguen a acabar las velitas, lo que queda de la cera, que con estas velas casi nunca queda nada, esa cerita la tiran a la basura. Y la manzanilla la van a poner en su mano izquierda, la van a frotar con la derecha, igual van a hacer 9 circulitos en sentido de las manecillas del reloj y la van a soplar. La van a soplar por la ventana o la puerta de su casa hacia afuera, aunque luego lo barran, no importa, pero no lo vayan a barrar hacia adentro. A lo mejor lo pueden barrer y lo pueden poner si tienen, por ejemplo, como algún jardín o algo, lo pueden hacer. O si lo pueden dejar ahí en el jardín, está perfecto. Y luego, estas hierbitas, si fuera que estuviera fresco, cuando se termine, se la pasan en las manos, la rompen y la tiran a la basura. El coco lo van a dejar por 7 días y lo van a dejar en donde ustedes guarden el dinero, debajo de la cama, en donde nadie lo vea. Si no lo pueden dejar en algún lado porque no quieren que a lo mejor su familia o el marido lo vea, entonces ese mismo día, bueno, cuando se terminen las velas, lo meten en unas bolsas de plástico y dentro del plástico rompen el coco y lo tiran a la basura. Si no, 7 días y luego lo rompen dentro de la bolsa. La manzana, igual, cuando se terminen las velas, esas la van a dejar en algún lugar para que la manzana siga trabajando. Les puede durar esta manzana 3, 4, 5, 6 meses, mucho tiempo. Y se va a empezar a secar por adentro. En ese momento, cuando se seque, como aquí viene su intención, viene su nombre, viene la runa en el lugar, no la vayan a tirar a la basura. Esta sí es importante regresarla a la tierra. Yo siempre la regreso a una de las macetas y así tal cual, no la entierren o nada, así tal cual la dejo y solita se va a ir deshaciendo. A lo mejor puede durar ahí también algunos meses. Y el dinero, cada uno de los billetes los van a meter en unos sobres y a cada sobre le van a poner su nombre y esta runa con rojo. Y cada uno de los billetes va a ser para que ustedes empiecen a juntar el dinero para ese viaje. No lo gasten en otra cosa, nada más para ese viaje. Si a lo mejor me dicen, oye, es que yo ahorita la verdad no tengo mucho dinero para ahorrar, metan a lo mejor $1 en cada uno de los sobres y eso les va a ayudar. Y cada vez vayan metiéndole, por ejemplo, a lo mejor un día le metieron $1, a lo mejor otro día le metieron 2 y vayan poniéndolo así, en diferentes sobrecitos para cada uno de sus viajes. Y van a ver que cuando menos se lo esperen, ya están ustedes teniendo ese viaje tan maravilloso. Yo lo hago y a mí me funciona y puedo viajar mucho. Entonces, bueno, ahora sí que lo quería compartir con ustedes. Háganlo, de verdad. Van a sentirse súper contentos, van a ver los resultados. Los mejores días, como siempre ya saben, para pedir, de la luna nueva a la luna llena. Y los mejores días también de la semana sería el miércoles y el domingo.
A mí me gusta más hacerlo el domingo por la energía del sol, pero miércoles o domingo lo pueden hacer. Y la canela la van a meter en cada uno de los sobrecitos, con cada uno de los billetes. Pondrán mientras así, la otra así, ahí lo pueden dejar y cuando ya sea el momento de meterlos en los sobres, ahí meten cada billete con la canela. Entonces, bueno, hagan su hechizo, les va a servir muchísimo, van a ver que van a viajar mucho. Déjenme abajo sus comentarios de cómo les va. Y de verdad soy muy afortunada de poder compartir todos los hechizos, todas las cosas que yo hago con ustedes. Y que luego me escriban y que me digan, Angie, ya hice este hechizo, ya me fui de viaje, ya tengo trabajo, ya se me arreglaron los problemas legales, ya conseguí empleo. De verdad me da mucho gusto. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.